Entregó el presidente Nicolás Maduro su informe de gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente días después de juramentar para un segundo mandato de 6 años el pasado 10 de enero. Y después de presentar ese informe se volcó y sigue precisamente su discurso relacionado con una serie de medidas económicas que intenta él implementar, dice, en los próximos 6 años después de haber juramentado para este otro periodo, un segundo periodo. Y bueno, en momentos en que se acumulan expresiones de otros gobiernos, como los del Grupo de Lima, con excepción notable de México, por cierto, que han anunciado que van a desconocer al gobierno de Maduro, a este hombre y a su gobierno como legítimo, al considerar que en mayo pasado la elección que le dio la victoria no fue válida y en su lugar están reconociendo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Lo cierto es que en medio de este reconocimiento internacional de la Asamblea de mayoría opositora, hay analistas que están también revisando las implicaciones de que estos mismos pasos sean seguidos por inversionistas, por tenedores de bonos, es decir, que den como válida a la Asamblea Nacional y no al presidente Maduro como gobierno legítimo, y con ello se abra la puerta a distintos escenarios como, la reestructuración de deuda, posibles reformas económicas, entre otras. Estudiando el tema también está Miguel Ángel Santos, a quien me da mucho gusto saludar. Miguel Ángel, rápidamente te saludo y te doy 2 o 3 ideas de lo que está hablando el presidente Maduro para escuchar un breve comentario. Inventar un nuevo sistema monetario, te lo subrayo. Defendemos la estabilidad del precio del petróleo, lo estamos posicionando en $50 barril, dice que es un logro. Puede vivir nuestro país bien con un barril a $40. Tenemos que producir riqueza y producir petróleo para apalancar la producción y la diversificación. ¿Algún comentario? Bueno, es que esa ya es, Maduro tiene 6 años en el poder y ha hecho estos anuncios 6 veces. Sí. Y lo único que se ha apalancado hasta ahora es la hiperinflación, que cerró el año pasado alrededor de 1.700.000%. Y el Producto Interno Bruto ha caído 40 o 50%. Eso es, no hay ninguna acción de gobierno detrás de todas estas manifestaciones o deseos. Eso es importante decirlo. Y ahí viene, dice, un nuevo sistema monetario, una nueva invención. Hablando del tema central que nosotros tenemos y que está expresado en el rótulo, ¿quién reconoce a Maduro? Vamos a enfocarnos en los inversionistas. ¿Qué oportunidades estás viendo de que efectivamente los inversionistas empiecen a decir, señores, yo no reconozco el gobierno de Maduro, reconozco sí a la Asamblea de mayoría opositora, Asamblea Nacional? Bueno, de hecho ya el pasado de enero, Gabriela, un escritorio de abogados que representa a un conjunto de acreedores de Venezuela hizo una declaración pública en la cual no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, niega que haya enviado misiones a negociar con el gobierno de Maduro y reconoce a la Asamblea Nacional como el único cuerpo, la única autoridad de gobierno legítima que existe en Venezuela, además de que expresa sus deseos de empezar a negociar con entes no sancionados y legítimos. La Asamblea Nacional es el único ente que cumple con las 2 condiciones en Venezuela, en vistas a una reestructuración del problema de la deuda venezolana. Esta gente puede haberse agotado ya de buscar salidas con Maduro. En noviembre del 2017, no sé si recuerdan, pero Maduro armó un comité que presidía Tarek El Aissami, encargado de reestructurar la deuda venezolana. Ese comité no ha llegado a ningún acuerdo ni ha hecho nada remotamente parecido a la reestructuración, y los inversionistas, cansados de esta inacción, probablemente hayan tirado la toalla con el gobierno y hayan decidido ponerle algunas fichas a la Asamblea Nacional de Venezuela, que en este momento es la única institución en Venezuela con legitimidad de origen. Las restricciones, sin embargo, hay muchos ámbitos en los que se puede mirar este tema, desde el ámbito internacional y las implicaciones de que ello así ocurra, y las limitaciones que puede tener fronteras adentro los miembros de la Asamblea Nacional para activar cualquier tipo de medida de reestructuración, de conversación, Miguel Ángel. Sí, esto abre una posibilidad importante, Gabriela, de que el Comité de Acreedores ahora se convierte en otro actor importante a nivel internacional que reconoce a Venezuela y a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo hoy en día. Eso abre algunas posibilidades interesantes de que la Asamblea Nacional de Venezuela efectivamente pueda ejecutar actos de gobierno o el equivalente a actos de gobierno en el exterior con el apoyo de gobiernos extranjeros que la reconozcan, porque aunque de jure, desde el punto de vista de derecho y de las atribuciones que le corresponden según la Constitución, ya eso lo puede hacer en Venezuela, no tiene la fuerza como para ejecutar actos de gobierno dentro del territorio nacional. Ahora, en derecho internacional, en ciertos casos se admite que un órgano distinto al Poder Ejecutivo
en caso de ilegitimidad del Poder Ejecutivo, pueda sustituirlo. En Venezuela ese órgano es la Asamblea Nacional, quien lo pudiera sustituir a través de su presidente Juan Guaidó, o en este caso que hablábamos de la reestructuración de la deuda, de la propia Comisión de Finanzas, lo que abre la posibilidad, en el caso de Estados Unidos, si hubiese un acto de gobierno certificado del gobierno donde reconoce a la Asamblea Nacional como poder legítimo, imagínate las posibilidades que se abren, Gabriela. La Asamblea Nacional pudiera demandar el control de los activos de la República de Venezuela en el territorio de Estados Unidos. Pueden ser activos físicos, pueden ser facturas por venta de petróleo, puede ser tomar el control de empresas públicas como Citgo. Y aunque esto es un procedimiento legal que puede tomar tiempo, lo que me parece más importante es que se abre la posibilidad de un mecanismo de presión adicional que le permita a la Asamblea Nacional ejecutar actos de gobierno en el exterior. ¿Qué tan optimista eres de que se sume, de que se haga una masa crítica de inversionistas o acreedores que piensen como en este mismo sentido? Porque hace mucho tiempo que hemos hablado de que los acreedores tienen en su poder o tienen el poder de inclinar aún más la balanza en momentos en los que se desconoce a Nicolás Maduro como gobernante legítimo, pero esto es un tema del que hemos hablado muchas veces. ¿Qué me dices? Te digo que, fíjate, es curioso porque las dos cosas de las que hemos hablado en esta conversación, Gabriela, tienen intereses encontrados. A los acreedores les conviene que los activos de Venezuela en el exterior estén a la deriva, sean propiedad de un gobierno ilegítimo que además está sancionado, para poder hacerse con ellos más rápidamente. A la Asamblea Nacional de Venezuela le corresponde tomar activamente el rol de proteger los activos de la República de Venezuela en el exterior contra posibles acciones de los acreedores. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que hay un terreno para la conversación entre ambos, porque evidentemente la recuperación de Venezuela pasará en su momento por una reestructuración de deuda, sí, pero también hay intereses encontrados y la Asamblea Nacional tiene que moverse rápido para proteger los intereses de la nación en aquellos territorios en donde los gobiernos efectivamente la reconozcan como el único poder legítimo en Venezuela. Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional para entender cuánto están, pues buscando esa misma oportunidad de que tú describes. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti por la invitación.